Primera de Corintios capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Présteme el oído por un momento. Miren, todo el mundo que va a Grecia va a las ruinas de la antigua Corinto, de la ciudad de Corinto. Es un lugar infaltable. Creo que Luis nos grabó un Jesús cambió mi vida allí en las ruinas de la ciudad de Corinto cuando estuvo por allá, si mal no recuerdo. Si no era la ciudad de Pompeya, ¿verdad? Pero como eso está todo por ahí. Pero yo sé que él grabó. Y todo el mundo que va a Grecia trata de ir y visitar las ruinas de la ciudad de Corinto. En esa ciudad de Corinto, por el año 55 y 57, el apóstol envía esta carta que nosotros tenemos aquí a la mano. La envía desde la ciudad de Éfeso, donde está probablemente en su tercer viaje misionero. Después de hacer un recorrido, se detiene en Éfeso. Ya había plantado esa iglesia allí en la ciudad de Corinto y la iglesia está teniendo ciertos tipos de inconvenientes. ¿Por qué razón? Porque la ciudad de Corinto era una ciudad conocida por la liberalidad. Una ciudad compuesta por judíos, por romanos, italianos, por griegos y por refugiados que venían desde diferentes partes del imperio o esclavos escapados, y en esa ciudad se practicaba todo tipo de pecados inmorales. Se habla de que había en parte de lo que es el templo de esa ciudad, había más de 2000 sacerdotisas o sacerdotes. Esas sacerdotisas eran lo que se llaman sacerdotisas, pero de prostitución, donde se practicaba diferentes tipos de pecados sexuales. Y en esos días, eso era, ¿verdad?, lo que la gente vivía. La gente vivía lo que era esa vida de tipo inmoral. Muy parecido a lo que nosotros vemos en la época de hoy, ¿verdad que sí? Dice amén. Muy parecido a lo que, por eso yo decía el domingo que si Dios ha de destruir o derramar juicio sobre las ciudades más pecaminosas del mundo, lo tendría que hacer con fuego y azufre. No lo haría solo con un huracán o por allí o por acá. A veces podemos decir, bueno, el juicio de Dios vino, pero si Dios no lo anunció de antemano, no sabemos si era el juicio de Dios. Lo que sí es cierto es que la paciencia de Dios tiene un límite. Diga conmigo, un límite. Tiene un límite. Y ustedes se dan cuenta que hoy en día esa ciudad se encuentra en ruina. Ustedes se dan cuenta que donde estaba el foco misionero de lo que fue los diferentes viajes del apóstol Pablo, hoy en día esa vasta mayoría de regiones está controlada por los musulmanes, son de religión musulmana, muchas veces no se puede predicar abiertamente. Grecia, al estar en Europa, tiene cierta libertad religiosa, pero está controlada por los musulmanes. Lo mismo que Macedonia, donde se encontraban parte de las iglesias. Esta ciudad de Corinto, aquí se practicaba lo que eran los Juegos Olímpicos, donde se hacía competencia de lucha olímpica o competencia abierta, donde se practicaba equitación o salto a caballo, y la gente en esa ciudad, ¿verdad?, iban y venían y buscaban ese tipo de vida inmoral, a tal punto que llegaron en un momento cuando en el Imperio Romano se acuñó una frase que se llamaba corintianizar. Diga conmigo, corintianizar. Los que saben trabalengua, corintianizar. No descoranizar, no. Corintianizar. Era la expresión, y se utilizaba esta expresión para describir cuando alguien llegaba al nivel más
inmoral que se podía. Ya cuando la persona estaba corintianizado, era porque llegaba a un punto de extrema inmoralidad. Era borracho, era perverso, era una persona que practicaba toda clase de pecados inmorales. Y allí en aquella ciudad el apóstol Pablo planta una iglesia, en una ciudad que tenía una población en ese momento, según los historiadores, más o menos el tamaño de lo que es Lakeland. ¿Cómo cuántos habitantes tiene Lakeland? A ver, ¿cómo cuánto? ¿180? Sí, un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Quizás la ciudad entonces tenía el doble. Corinto tenía 400,000 habitantes en los días del apóstol Pablo. Y en ese momento lo que hace es que el apóstol Pablo está en Éfeso. Y por lo que se cita en la carta, la iglesia de Corinto escuchó lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Éfeso. Si usted va al libro de los Hechos, usted se va a encontrar, si mal no recuerdo, en el capítulo 19, cuando el apóstol Pablo entra a la iglesia de Éfeso y se encuentra que muchos no estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre los 12 que estaban allí, la iglesia se multiplica. Y tenemos una de las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo para esa iglesia como una de las cartas más espirituales. La carta a los Efesios. Y esa carta es una de las cartas, describe una de las iglesias más espirituales. Los corintios se preocupan. Junto con los ancianos de la iglesia envían una carta haciéndole preguntas al apóstol Pablo. Una carta que no se conserva. Por alguna razón Dios no permitió que se conservara. En respuesta a ese grupo de preguntas que le preguntaran ellos sobre política, sobre religión, sobre problemas domésticos, sobre politeísmo. ¿Cuántos saben lo que es politeísmo? Dígame por allá. Creían en muchos dioses. Eso es politeísmo, que adoraban muchos dioses. Y el que adora un solo Dios, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el que adora un solo Dios? ¿Es mono? No porque venga del mono, no, porque mono es uno, ¿verdad? Entonces, monoteísta. Entonces le preguntaron sobre lo que eran los panteones de dioses griegos y le preguntaron sobre el estilo de vida inmoral que la gente vivía. Usted se va a dar cuenta que en un momento dado el apóstol Pablo hace referencia a una práctica que hoy en día está muy común, que es la práctica de la homosexualidad, la práctica del bisexualismo, la práctica de la prostitución y ese tipo de cosas. Esto se practicaba en la iglesia. Por eso yo le digo, en la iglesia usted va a encontrar gente buenos, malos y feos. Usted no es ninguno de eso. ¿Verdad que no? Usted no es ninguno de eso. Porque la Biblia dice que cuando Dios nos perdonó, Dios nos limpió, nos purificó, nos santificó, nos hizo nueva criatura. ¿Verdad que sí? Dice la Escritura sí. Entonces, pero usted tiene que expectar que usted no va a encontrar, ¿verdad? Le va a mirar la aureola en la cabeza a los hermanos. Entonces, muy importante entender eso. El apóstol Pablo hace referencia sobre esto. La nota principal de esta carta es apuntar a la señoría, al señorío de Jesucristo, de que Jesucristo es el Señor de la iglesia. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el Señor de la iglesia? Que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos lo saben? De manera que usted no es como algunos dicen, bueno, yo antes era zoroástico y ahora me convertí a evangelástico. No. Usted no se está cambiando de religión. A eso que me refiero. Usted está ahora entregándole la vida a Jesucristo para que Jesucristo en todo sea el Señor de su vida. Él significa que es el Señor, es el que manda, es el que dirige, es el que tiene el control de su vida, de las decisiones que usted toma a lo largo de la vida. Es el dueño y señor de la familia, es el dueño y señor de sus posesiones materiales, es el dueño y señor de sus talentos, es el dueño y señor de todo lo que representa su vida. Entonces,
La nota principal de esta carta es apuntar al señorío de Jesucristo en la vida del creyente y en la vida y en el seno de la iglesia o en el corazón o en el centro de la iglesia del Señor. Y porque el apóstol Pablo en un momento dado dice que cuando llega a la ciudad de Corinto, ustedes se lo van encontrando discutiendo, porque la gente dice que todo el tiempo quería oír algo nuevo, decir algo nuevo. Y entonces ya usted sabe, ese espíritu se mete a la iglesia. Y mire lo que yo he notado, si cualquier congregación local, si no se cuida, cualquier congregación local, si no se cuida, el espíritu que gobierna en el territorio donde esa congregación empieza, se mete a la iglesia. Si es que hay muchos brujos y muchos hechiceros, usted ve a la gente con un montón de collares y atado con collares y por todos lados. Y dice, ¿quién me dio ese collar? Ay, la tía Juanita me lo dio. ¿Y de dónde tú sacaste ese collar? Y no, bueno, ¿y qué es ese cordoncito rojo que tiene el bebé que recién nació? No, eso me lo dieron para el mal de ojo. Y hay otros que usan huevo para sobarle la panza. Reprenda al diablo. Dice amén. El espíritu que gobierna, si es un espíritu de chisme de Dios, de que la gente dice, no, que vino mi hijo y me dijo que la vecina lo miró mal. Sale el marido, salen los dos hijos, sale la tía, sale la abuela, sale la suegra y todos van a la casa de la vecina a pelear. ¿Verdad? Y entonces eso mismo se mete a la iglesia, si se descuida. De cualquier cosita, no, que me dijo que el color del zapato no combinaba con la ropa, lo están esperando allá en la puerta, dije, para arreglar la situación. ¿Me entiende? O sea, un espíritu de chusma, ¿verdad? Entonces, eso mismo ocurre, y aquí el pecado era mucho más grave, porque dice que se empezaron a tener problemas de orden, había una falta de unidad que se quería introducir a la iglesia. Y entonces los ancianos de la iglesia se dirigen a Pablo porque él es el cabeza o el fundador de la iglesia y le empiezan a preguntar cómo tenemos que manejar, cómo o el asunto de que los rojos y los azules. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? De política, ¿verdad que sí? Que los rojos y que los azules. ¿Verdad? Y por ahí viene midterm, es que se llaman las elecciones de noviembre, ¿verdad? Y que los rojos y que los azules. Y se mete, ¿verdad?, ese conflicto. Entonces dijo, ¿cómo hacemos esto? Y el apóstol Pablo dice, me propuse que cuando yo esté entre ustedes, no saber ni una sola cosa que no sea a Cristo y a este crucificado y resucitado. Y el mismo principio se lo escribe luego a los jóvenes pastores que levanta, jóvenes como Timoteo, como Tito, como Filemón, manda a los hombres que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Que si Trump, que si... No, mejor dejémoslo ahí. ¿Verdad? Entonces, pero lo que hace el apóstol Pablo, y esto yo creo que es un consenso de los comentaristas bíblicos, es que señalan esta situación y dicen, la solución a estos problemas que tienen que ver con la política o que tienen que ver con la correcta vida moral o con la vida social o con los problemas que tienen que ver con la unidad o el orden de la iglesia se encuentran en una sola cosa, en entender cuál es el señorío de Jesucristo en la iglesia. Si Jesucristo gobierna en ti, tú vas a tratar de caminar como Él caminó, de imitarlo a Él. Entonces vemos entonces, mis amados, cómo Pablo aborda el desorden, aborda a veces la gente que llega con mente cerrada. ¿Usted sabía que hay gente que llega con mente cerrada? Hay gente que llega con mente cerrada y llega con la tradición de la familia. Y la mente está cerrada hasta que el Espíritu de Dios entra y la abre. Y le dice, mira, cásate. Ellos dicen, no, pero en mi familia nadie se casó. Nosotros nos tirábamos por la ventana, era.
y la mente cerrada hasta que el Espíritu de Dios le abre la mente y dice, no, la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces la gente lo que hace entonces es que cuando el Espíritu de Dios viene y entiende que Jesucristo es el Señor de su vida, entonces lo que hace es que ordena la vida. Y Pablo aquí, y vamos a ver esto, él también señala lo que es el poder de la idolatría, en lo que es también el amor al mundo. Y vaya conmigo al versículo 1 y usted verá lo que Pablo nos llama la atención aquí. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, ¿a cuál iglesia? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, présteme el oído. Él señala aquí que todos los que son parte de la iglesia del Señor han sido llamados a ser santos. Dos conceptos se utilizan para la santificación. El primer concepto es el concepto de separación. Diga conmigo, separación. Y yo en las clases de teología es así como yo se lo explico. Yo le digo a la gente, ¿cómo se llama eso que usted encuentra que utilizan las enfermeras para poner a orinar a la gente cuando están en las camas y no se pueden levantar? No sonda, el platito, no, el platito ese antiguo. Yo estoy todavía en los 80, 90. ¿Cómo es? A ver. Pato, levillo, vacinilla, exacto. Entonces, supóngase, este es el concepto de santificación. Y yo creo que es el mejor ejemplo de cómo el Señor encontró la iglesia a los corintios. Estaban bastante sucios. Y lo encontró tirado, lo levanta, está todo lleno de suciedad. Aparte del uso que tenían, están llenos de barro, están llenos de suciedad, aunque póngales que es un metal y hace el Señor así, de corroído todo, lo limpia, lo pule y agarra y dice, vamos a darle un bañito de oro, de plata. Alguno empieza con plata despacito, ¿verdad? Y después le mete oro. Y eso hay que meterle fuego, porque es así como Dios trabaja con nosotros. Primero hay que meterte fuego, ¿verdad? Te pasa por el fuego, quema, ¿verdad que sí? De la prueba, de la tribulación, ¿verdad? Porque Él agarra y te separa. Y Él dice, a partir de ahora ya tú no vas a ser usado para eso que tú utilizaban a ti. Ahora tú vas a ser santo. Y ahora mira, tú vas a hacer un cofre donde voy a depositar mis mejores tesoros, donde voy a depositar mis mejores joyas. Y entonces, Él lo que dice es, eso que yo separé para mí, aparte de que lo separé, lo dediqué para cosas preciosas, no puede ser usado para usos contaminantes. Entonces, ahí está el concepto descrito, el concepto diga conmigo, de separación. La separación implica que hay una elección. Y la elección implica entonces que hay una santificación, lo cual es el concepto de purificación progresiva, en el que Dios te va limpiando, te va purificando, hasta que Él dice, ok, está preparado para yo entonces colocar mis joyas, mis dones más preciosos sobre esto que separé para mí. Él dice aquí, a la iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Acuérdense, la ciudad pecaminosa, la ciudad cosmopolita, la ciudad, verdad, que se hizo famosa por el pecado. Allí Dios levantó una iglesia porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y Él dice, ustedes son santificados. Y es con lo primero que Él entra a responderle todas las preguntas que ellos tienen. Lo primero de todo es que ustedes son santificados y ustedes han recibido la gracia de Dios. Ustedes han sido elegidos, separados para el Señor. ¿Usted se goza por eso?
Porque eso es lo mismo que Dios dice de nosotros. ¿Verdad que sí? Y una vez que Dios te separó, que Dios te puso allí, oye, eso es solamente para uso del Señor. Él dice acá, todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en todo lugar, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y voy a tocar un elemento aquí, que es el elemento de la paz. El concepto de paz es un concepto de estar, es cuando hay ausencia de tormenta, de tranquilidad, de un volcán por dentro, de pensamientos de indignidad, acusándote, diciendo que tú no eres digno, que tú no te mereces el perdón. No, él dice, ustedes recibieron gracia y recibieron perdón. Ahora la paz de Dios está en sus vidas. El diablo no te puede acusar porque él dice, el Señor dice, de tus pecados no me acuerdo más. Imagínense toda esa gente saliendo del alcoholismo, saliendo de la prostitución, saliendo de la homosexualidad, saliendo de montones de prácticas. Pues así es que se termina la discusión del tema ese de decir, bueno, ponemos el arcoíris, bueno, ¿cuándo es el mes? En junio. Y ponemos el arcoíris porque hay que amarlo a todos. No, aquí está bien claro. Todos los que invocan el nombre del Señor fueron separados para vivir una vida diferente a la que vivían los corintios. ¿Dice amén? Entonces está bien claro aquí. Y él dice, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vaya al versículo 4 conmigo. Y él dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Présteme el oído. Oiga aquí. Él dice aquí, dice, gracias le doy a Dios por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Diga conmigo, gracia. Vamos a diferenciar dos gracias. No la que usted dice thank you. No, esa no. Vamos a diferenciar dos gracias. La gracia que es la que te califica para la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque somos hechura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, de modo que anduviésemos en ella. Vuelvo al trabalengua atrás. Somos salvos por gracia. Significa que no pagamos por ella, que no la merecíamos, que es un don de Dios. Ahora, de la gracia que Pablo está hablando aquí ahora, en esta segunda gracia, no es una gracia del perdón. Es la gracia en la que Dios deposita dones, Dios deposita capacidades, Dios deposita sus talentos sobre la vida del creyente. Porque él dice que no le faltaba, era una iglesia que no le faltaba en ningún don, era una iglesia que no era conformista. Preste el oído a esto, porque era una iglesia que no era conformista. Era una iglesia que vieron que Dios utilizaba al apóstol Pablo y ellos dijeron, yo también quiero ser usado por el Señor. ¿Dice amén? ¿Cuánto van detrás de eso? Gloria al Señor. En un orden, ¿verdad? ¿Dice amén? Dice, nada le falta, dice, le doy gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada, porque fuisteis enriquecido en todas las cosas. Eso no está hablando de dinero aquí, para que no confunda. Esto no es, ¿verdad? Esto no es iglesia piramidal, ¿verdad? Que no reprenda al diablo, ¿verdad? Aquí no vendemos batida y que usted va a escalar y que no. Déjese, venda su batida por allá, aquí no, ¿verdad?
Esto no es aquí está hablando de riquezas del cielo. ¿Dice amén? Es cierto que el evangelio prospera. ¿Cuántos creen que el evangelio prospera? Claro, porque la gente deja la botella, ¿verdad que sí? La gente deja la botella, le deja de dar a la pata del caballo, deja de botarlo en todos esos tickets de lotería que nunca se sacan. Reprenda al diablo. ¿Dice amén? El evangelio prospera a la gente porque le abre la mente también. Porque aquí hubo gente que llegó y que en un carro destartalado. Y eso era todos los meses lo arreglaba. Y todos los meses lo arreglaba. Hasta dijo, ¿por qué yo ando en este carro destartalado? Si yo puedo sacar uno, Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Dice amén? Y después te dice, oye, pero esa iglesia, eso es de gente muy rico. Las ofrendas dicen lo contrario, pero... un palito, ¿verdad? Un palito. Son una iglesia dadivosa. Es una iglesia dadivosa esta. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que me dicen todos los pastores que vienen. Me dicen, todos los pastores quisieran tener la iglesia que usted tiene. Esto me lo dice el pastor Díaz, me lo decía el pastor Feliciano. Esto me lo dicen los pastores que vienen de Argentina. El pastor Enrique Sabio, que es líder de pastores allá en su ciudad, me dice, todos quisieran tener esa iglesia. No es una iglesia llena, no tiene maña. Es una iglesia que es sensible al Espíritu Santo, que está atenta a la palabra. Entonces, es una iglesia dadivosa. ¿Dice amén? Una iglesia que siembra en las misiones. ¿Cuántos se gozan por eso? Sí. Y Giovanni Río también dice lo mismo. Eso es así, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Porque yo quiero que usted vea, el potencial de riqueza no tiene nada que ver con lo material, pero el evangelio sí que prospera a la gente. O sea, no podemos predicar una caricatura del evangelio, pero el evangelio prospera a la gente. Necesariamente. Y el Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando tú usas bien lo que Dios pone en tus manos, el Señor lo bendice. El Señor hace que se multiplique. ¿Dice amén? Entonces, pero Él dice, ustedes han sido enriquecidos, dice, fuisteis enriquecido en toda palabra y en toda ciencia. Porque ya no hablaban cháchara, diga conmigo cháchara. Ya no hablaban cháchara, porque hay muchos papagayos por ahí repitiendo todo lo que todo el mundo dice, pero enriquecido en la palabra. ¿Dice amén? Nútrase de la palabra del Señor, porque esa no lo confunde, ¿verdad? Entonces dice, ustedes fueron enriquecidos, ya ellos no hablaban la cháchara, que si, ¿verdad? Que si Poseidón, el Señor los reprenda, que si Mercurio, que si, ¿cuál es Zeus? Que si Diana, que si o que si, ¿verdad? El que va a arreglar el problema es el aquel y el otro, y que no se mataban ya. Dice, ustedes fueron enriquecidos en toda palabra y en ciencia, en sabiduría, que cuando algo no salga, te ponen en ese lugar de trabajo y algo no sale, entonces tú le pides la sabiduría a Dios. Yo le contaba a los jóvenes de la generación de Leo, de Laura, ya esto es otra generación, ya ustedes tienen que dirigir la iglesia, déjense de cuento. Entonces yo les contaba que yo notaba, estando adolescente, que cuando yo andaba mal con el Señor, yo agarraba una plancha, la apoyaba aquí, ¡pah! La plancha se caía y se volvía 1000 pedazos. Y yo decía, ay Dios mío, era prestada la plancha. Y yo venía, Padre Santo, perdóname, Padre, yo no sé lo que es. Porque David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y me arrepentía y pedía perdón. Yo digo, algo está mal porque crucé por la puerta, le llevé un pedazo, se cayó la plancha y se rompió. Crucé por allí y me dio un tropezón, algo está mal. Y yo decía, Señor, voy a enderezar mi camino. Seguro que es la serie de La Diabla que estoy mirando. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. ¿Verdad? Pero ¿qué yo hacía? Me arrepentía. Usted puede creer cosas que parecían imposibles arreglarse, yo las arreglaba.
la arreglaba y volvía a funcionar. Y después todo me salía y nada se rompía. Después de que reconocía, identificaba lo que estaba mal. ¿Verdad? Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios, te ilumina, te trae el conocimiento, el discernimiento. A veces cosas que los demás dicen, no, tus manos no sirven para eso. Tú nunca vas a poder hacer eso. Mentiroso, Satanás. Sí voy a poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dice amén? Entonces, Pablo le habla a esa iglesia y le dice, ustedes han sido enriquecidos en todo don. Y una vez que fueron enriquecidos en todo don es porque estaban preparados para administrar esos dones. Y estaban esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Lo mismo que está pasando con nosotros. Dios nos da una promesa y Él dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. El que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar. Pero significa que nosotros no vamos a ser conformistas, que vamos a ser una iglesia que avanza, una iglesia que derrota a sus enemigos, una iglesia que no tiene otro objetivo. Vamos a ver el avance del reino de Dios en la ciudad. ¿Dice amén? Vamos a ser una iglesia llena, nutrida en dones, que vamos a buscar la presencia de Dios como lo buscó esa iglesia en medio de la ciudad más pecaminosa. ¿Cuánto más en Lakeland? ¿Dice amén? Podemos nosotros pedirle al Señor, Señor, quiero la plenitud de tu espíritu, quiero ser usado. ¿Sabe lo que yo hago? Y esto lo hago, yo digo, Señor, sé yo para dónde voy. Présteme el oído a eso, que con eso voy a cerrar para que no se duerma. Sé yo para dónde voy. Entonces yo hago, vamos a ver si sé para dónde voy. Vamos a ver cuál es la visión de la iglesia. Y agarro y empiezo. Ah, sí, parece que sí. Parece que sí. Somos una iglesia que ama. El que viene se restaura. ¿Ustedes lo vieron a Tony y a Sarimar? Cuando nos metimos a la oficina, ellos me dijeron a mí, cuando nosotros llegamos aquí, él es pastor, ahora ordenado allá en la ciudad de Nueva York, de una de las iglesias más grandes que tiene la ciudad. Y él me dice, cuando llegamos aquí, Dios él nunca me lo había dicho, lo dijo públicamente ahí, pero nunca me lo había dicho, siempre conversábamos, me dijo, Dios nos trajo para restaurarnos. El amor, la genuinidad de la gente hizo que nosotros entendiéramos que no, que Dios tiene una iglesia en todas las naciones. Y a veces uno tiene un tesoro, que es esa familia de fe, y no lo identifica. Nosotros vamos a ver, mientras nos metamos en el estudio de esta carta, cómo Satanás trata de filtrarse para dañar lo que Dios está planificando, lo que Dios ve. Vio como cuando usted, yo me lo imagino cuando lo tuvimos a Daniel pequeñito, y uno lo mira así todo, wow. Bueno, mis hijas también, para que no se pongan celosas. Pero lo puse a Daniel porque hay que poner uno, ¿verdad? No, ustedes también son únicas. Uno dice, wow, tengo a mi hijo. Y ya usted se imagina. Y usted lo planifica, usted dice, wow. Y ahora la madre lo ve y dice, tú eres lindo. Yo le digo, me vas a dañar al muchacho, deja de decirle eso. Y ella me dice, no te preocupes, que en la escuela le van a decir, tú eres feo. Entonces ella dice, le tengo que elevar la autoestima. Pero usted como padre, ¿qué usted hace? Visualiza. Los que sueñan que sus hijos sean un ingeniero, lo ven ya con los planos, ¿verdad? Levantando el proyecto del próximo puente de la I-4 en alguna ruta alternativa, o lo ve con la bata saliendo del hospital, operando, o lo ve que está haciendo algo. Pues eso mismo es lo que Dios hace con cada uno de nosotros de manera personal. Él tiene un plan perfecto, Él sueña, Él anhela y asimismo visiona con una congregación local. Está en nosotros que nos muramos y que, ¿verdad?, saquemos unos libritos y lo cantemos, o mandamos a hacer un libro de las alabanzas que canta la pastora para que no se nos olviden esas alabanzas tan gloriosas. Y entonces los cantamos
en el año 2038, en el año 2058, en el 2068. Y allá estamos y después empezamos a morirnos y después, como dice la tarjetita, ouch, ouch, ouch. Pero Dios no anhela eso. Dios anhela que pasemos la antorcha a la siguiente generación, que seamos una iglesia que fluya en dones, que envíe misioneros, una iglesia que plante hasta lo último de la tierra, una iglesia que se levante y sea usada por el poder de Dios, que donde Dios te mueva, ahí llegó un instrumento de la gloria del Señor, como la hermana de Nick, ¿verdad que sí? Dice amén, gloria a Dios.